buenas noches, bienvenidos a Cara a Cara, soy Enrique Chávez. Vamos a comenzar con la situación generada por el derrame de petróleo, la tragedia ambiental en realidad que se está viviendo a partir, como digo, de esta catástrofe ecológica en el mar de Ventanilla. Hay un comunicado, tenemos un comunicado de la comunidad andina. Lo tenemos en pantalla porque los países miembros de la comunidad andina frente al derrame de crudo de petróleo ocurrido en las costas de Lima el pasado 14 de enero que ha afectado gravemente a los ecosistemas marino y costero y la población en el área impactada, expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno del Perú ante uno de los mayores desastres ecológicos y ambientales sufridos en ese país y en la región. Asimismo, hacen un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a que brinden la asistencia necesaria para mitigar y superar las consecuencias ambientales, sociales y humanitarias producidas. Y este es el pie precisamente para saludar al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua, que nos acompaña esta noche porque precisamente hay ya noticias sobre una misión internacional que llegará a nuestro país para poder intervenir, las imágenes lo dicen todo, en esta situación tan grave y preocupante. Canciller Maurtua, buenas noches. Buenas noches, Enrique, muchas gracias. Como sabes, la transmisión tiene que ser vía virtual, a razón de que estoy saliendo, ya culminando mi proceso de aislamiento por el COVID, así es que sí, has hecho bien en evocar el comunicado y la referencia a esta tragedia ecológica, que es muy dramática, que perjudica mucho a nuestra población. La pregunta, sí, efectivamente, ¿cómo está usted? ¿Lo escucho bien? Bien de timbre, sí, ya creo que en las próximas 48, 72 horas, al término de este fin de semana se cumple el plazo establecido por los médicos tratantes y en efecto la vacuna ha funcionado, no ha sido una cuestión dramática, ha sido controlado bien, relativamente leve y me siento ya en proceso de plena recuperación para reincorporarme a mis actividades ya presencialmente, ¿no? Pero no obstante hemos estado monitoreando y siguiendo. Hay un equipo de primera que integra la Cancillería y así que también aprovecho a agradecerle a todos los colaboradores porque constantemente me han estado haciendo llegar informes, en fin, de todo lo que corresponde a una gestión, ¿no? Nos alegramos y nos unimos además a la reiteración porque siempre estos casos, por supuesto de personajes públicos, nos llaman a relevar la importancia de la vacuna, como usted lo acaba de reiterar. Totalmente, Canciller, así es. Totalmente. Hay que vacunarse. Quien no lo ha hecho atenta contra su propia salud y contra la de los demás compatriotas. Qué duda cabe, y hoy se ha recibido el primer lote precisamente para vacunar a nuestros niños. Cuéntenos, Canciller, ¿cuáles son las características de la misión que se ha anunciado ya, que se ha confirmado, la misión internacional que va a venir a prestar el apoyo? En efecto. Sí. Primero, pues, como bien sabes, la Cancillería es el ente rector en materia de cooperación internacional y ha activado diversos medios, diversos entes, organismos, cuestiones bilaterales en diversas latitudes, ¿no? Se ha ido a Europa, se ha convocado a través de nuestras embajadas, representaciones en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en Viena, etcétera, para poder activar. Las Naciones Unidas concretamente han confirmado nuestra misión en Ginebra, que en las próximas horas vendrá a nuestro país un equipo de expertos internacionales para brindar asistencia técnica. ¿En qué consiste esta asistencia técnica? Se trata de especialistas en respuesta rápida medioambiental, coordinación y manejo de incidentes de este tipo que como el que nos aqueja a nosotros, y planeamiento y contingencia para futuras ocurrencias similares que esperemos que no se vuelvan a producir, ¿no? Se ha iniciado también contacto con la National Response Team de Estados Unidos, que agrupa más de 15 entidades que brindan asistencia técnica y recursos para actuar frente a hechos que involucran sustancias peligrosas, contaminantes, petróleo y otras incidencias ambientales. Igualmente, se ha convocado a la Organización Marítima Internacional, de la cual el Perú forma parte desde hace mucho tiempo, la OMI, y que ha adelantado por proveernos de implementos básicos para el recojo y limpieza de petróleo. Igualmente, se ha ido a través de lo que se denomina el Fondo para el Desarrollo Internacional, o FID,
que es un ente dependiente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, con sede en Viena, la que nos ha asegurado que viene realizando urgentes gestiones para podernos contener esta expansión de la marea contaminada, ya que como países exportadores de petróleo tienen mucha experiencia en este rubro, ¿no? También la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, se ha comprometido a través de su laboratorio marino, que tiene sede en Mónaco, proporcionar la cooperación necesaria e inmediata en materia de capacitación y equipos con el fin de determinar eventuales residuos de hidrocarburos en el suelo, flora y fauna marina una vez concluida la fase de limpieza. A su vez, nuestra embajada en Washington nos ha informado que el BID va a atender la grave y lamentable situación ambiental ocurrida en Ventanilla mediante el envío de profesionales expertos en derrames. Igualmente tenemos el Banco Mundial, que a través de su representante aquí en Lima, Marianne Fay, nos ha alertado de que tiene un fondo disponible para hacer un rápido estudio de planificación para contrarrestar todo esto que nos preocupa. Bueno, asimismo, en fin, te estoy enunciándote porque tengo un condensado que creo que es importante que la opinión pública sepa. La Comisión Permanente del Pacífico Sur, ente que acaba de ocupar el Perú, la Secretaría General, también porque tenemos un acuerdo, que es el Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia. Y en fin, el gobierno español también ha hecho saber su solidaridad, su preocupación y su empeño en poder coadyuvar a solucionar todo esto. A su vez, nuestra misión en Berlín nos ha comunicado que la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, también va a contribuir para la limpieza del área marítima y costera aledaña. A su vez, Finlandia, Reino Unido, Rusia han expresado que en base a su experiencia van a ver cómo coadyuvan a todo esto. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que ya nos socorrieron en un momento determinado con el fenómeno del Niño hace 4 años, o 5 años van a ser, han mostrado su mejor disposición para apoyarnos en toda esta situación. La comunidad andina, tú acabas de relevar el solidario mensaje de todos nuestros hermanos. Tenemos una ciudadanía andina, son 50 años que venimos en un proceso muy bien articulado de unión entre los 4 países, nos han manifestado, además de solidaridad, su disposición de coadyuvar. Bien. En fin, Enrique, esta es una apretadísima síntesis que creo que es de importancia que se relieve ante la opinión pública para que se sepa que Cancillería, como es su competencia, como es su responsabilidad, está pues participando todo esto, obviamente pues mandato y disposición del jefe de Estado, así como de la Premier, nuestra Premier, para poder, con quien se está articulando constantemente, y naturalmente los ministerios involucrados, como el Ministerio de Medio Ambiente, producción, en fin, todas las instancias correspondientes para salir adelante, y defensa también, Muy bien, bueno, entonces es una respuesta internacional acorde evidentemente a la magnitud de la catástrofe. Como usted lo está diciendo, la cantidad de apoyos es realmente importante, y lo que Cancillería también ha aclarado es que Repsol debe resarcir este daño de manera también inmediata. Esto evidentemente le ha quedado grandísimo para empezar a la propia empresa, pero ¿cuál es la responsabilidad que en este caso Relaciones Exteriores demanda de Repsol? La reparación, Cuando hay perjuicio, el perjuicio tiene que ser reparado. Es nuestra reacción natural, espontánea, frente a una situación tan superlativa como la que es de dominio de la opinión pública peruana, latinoamericana, mundial, Esto es un ecocidio manifiesto y cierto, no cabe la menor duda. Ya hay las instancias legales administrativas, pero internacionalmente nosotros estamos requiriendo por ahora asistencia, apoyo para poder socorrer, mitigar, apaciguar en cierta forma todo esto que va a tomar. No va a ser mágico, no va a ser en días ni semanas. Esto yo creo que es de largo aliento, Precisamente era lo que yo le iba a preguntar, si es que había una línea de tiempo, y seguramente va a tomar entonces un buen periodo esto.
yo creo que además de los entes nacionales correspondientes, la OEFA, en fin, todas las entidades que también tiene el sistema, aquí las instituciones nuestras tienen que funcionar como funcionan en un Estado de Derecho, ¿no? Se cuestiona a veces que hay... No, pero las instituciones funcionan. Aquí lo importante es eso y tiene que haber... Creo que lo que nos va a dar un enfoque muy pronto, muy rápido, va a ser lo que señale el estudio del Banco Mundial. Bien. Son analistas rápidos y eso, pues, el diálogo que he sostenido con la representante del Banco Mundial y nuestra misión en Washington, sabemos que va a ser muy prontamente limitado. Es la visión de fiscalizadores, de especialistas y técnicos, ¿no? Pero también nuestras propias entidades tienen que la Marina, en fin, todos los entes que están involucrados en una temática tan los oceanógrafos, el Instituto del Mar del Perú, en fin, todas las instancias correspondientes, todos los ámbitos y todas las instituciones que cautelan, que protegen, que preservan el mar de Grau. Así es. El mar de Grau, con nuestras riquezas, recursos naturales, pesquería, pobladores, pescadores, turismo, todo está involucrado, es una conjunción de aspectos que a todos nos ha dolido muchísimo. Exacto. ¿No? Y las imágenes nos lo dicen todo. Entonces, bueno, estaremos... Sí. Muy bien, Enrique, gracias por la llamada, a ti siempre tan puntual y tan esclarecedor dialogar contigo. Muchas gracias, Oscar. Muy buenas noches. Gracias. Lo mismo pues para ti, Enrique Chávez. Muchas gracias, que se termine usted de recuperar. La reacción internacional entonces es realmente contundente, repito, contundente de acuerdo a la dimensión, citando a Maurtua, de un ecocidio. Y bueno, esperemos que esto se pueda remontar lo más rápido posible para empezar por pues el bienestar del medio ambiente y por supuesto de la sociedad peruana. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con Alberto Adriancén, sociólogo. Hoy el presidente Castillo dio su primera entrevista, en realidad César Hildebrand ha anunciado otras más para el fin de semana con el periodista Nicolás Lúcar, para CNN en español. Está rompiendo su silencio, no digamos mediático, ¿no?, pero sí en términos de entrevistas. ¿Cuál es el balance? Vamos a conversarlo con Alberto tras la pausa. Bien, como señalábamos, el presidente Pedro Castillo está comenzando a ofrecer entrevistas. Hoy le dio una a César Hildebrand, o bueno, se publicó la entrevista a César Hildebrand. El fin de semana Nicolás Lúcar ha anunciado otra, nos imaginamos pues radial, por supuesto, y CNN en español también anuncia otra entrevista en el programa Controversias, me imagino para el lunes. Y bueno, ¿cuál es la primera conclusión, las primeras conclusiones sobre este acercamiento del presidente Castillo a un formato fundamental, ¿no?, del periodismo, en la conversación, que es lo que, por cierto, intentamos hacer humildemente en este espacio? Alberto Adriancén, sociólogo, por supuesto, con mucha experiencia política, nos acompaña para este primer acercamiento. Alberto, buenas noches. Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Cómo observó al presidente Castillo? ¿Estaba preparado para ofrecer entrevistas? Bueno, me parece una entrevista muy tranquila, ¿no?, frente a lo que pasa en el país, ¿no? Enrique, entonces, la entrevista de César Hildebrand es una entrevista muy amable desde el punto de vista, hecho sea de paso, ¿no?, porque parece que fuesen dos mundos paralelos, el mundo del Congreso y el mundo del presidente. Así es. Y yo creo que el tema central de una entrevista del presidente es qué va a hacer frente al comportamiento de una oposición que cada día endurece más sus posturas antipresidenciales y yo diría hasta abacadoras contra el presidente, en una entrevista que se requiere que el presidente dé un punto de vista claro sobre ese punto, ¿no?, para que baje tensiones o por lo menos enfrentar lo que está pasando, ¿no? Ahora, eso por un lado, efectivamente la relación con el Congreso queda corta en la evaluación,
Pero yo Así diría es. también que el otro lado son las respuestas del propio presidente sobre Sí, los sí, claro. sectores que están en controversia en el gobierno. Bueno, O es sea, dice, los otro ministros tema están que en evaluación, tampoco... pero es poco en realidad lo que elabora, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ¿qué pasa con el conflicto entre el ministro del Interior y el jefe de la policía? Gravísimo. Claro, hoy día el ministro ha hecho unas declaraciones publicadas en un medio que dice que no es mesa de partes, no es mensajero, contra el propio jefe de la policía, ¿no es cierto? Y el jefe de la policía le responde también duro al ministro. Entonces, eso tiene que ventilarse públicamente y solucionarse lo más rápido posible. O sea, me parece que evitar los problemas, cuando son problemas, ¿no es cierto?, es un problema. O sea, me parece que finalmente seguimos en este ambiente que cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Exactamente, exacto, y lo que se deja traslucir en la entrevista es un estilo, o mejor dicho, confirma este estilo de querer evitar estas definiciones. ¿Cómo es que un presidente define en situaciones como esta, cuando hay conflictos dentro de los ministerios, hay por supuesto ministerios muy cuestionados? ¿Cómo es que define a nivel de comunicación? Usted, por ejemplo, ha asesorado a gente como Paniagua. ¿Cómo corta el jamón? ¿Cómo marca su cancha? Que claramente eso no es lo que ha pasado, ¿no? Depende, pues cuando son cosas del ministro, un día, ¿no? Máximo, 2 días, ¿no? Te puedo contar anécdotas sobre ese punto y la forma como fueron resueltas, ¿no? Pero Claro, son máximo 2 días, porque el presidente no puede dar una imagen de que no toma decisiones, o que se demora para tomar decisiones, o que va de temas que, en mi opinión, afectan el manejo del gobierno y también impactan en la opinión pública, ¿no? Definitivamente, aquí ese estilo, como insisto, ¿no?, que se sugería, se confirma. Ahora, usted me hablaba del tema de la relación con el Congreso. En algún momento Hildebrand le dice, bueno, el Congreso usted lo quiere vacar, etcétera, etcétera. Pero lo otro que también se requiere es que el presidente de la República plantee claramente lo que quiere de esa relación con el Congreso. Eso tampoco ha quedado claro. No, claro, pero además que yo creo que tiene que decir cuál es su programa, por lo menos para este año. Me parece que por ahí camina el asunto, ¿no? Y ¿sabes qué? Voy a emplear una metáfora, ¿me entiendes? Es una entrevista muy limeña, en el sentido que me hago el loco, pues, o evado a responder, o no le hago caso, ¿no es cierto? No le digo a Hildebrand, sino lo que está pasando en la realidad concreta. Y yo creo que no hablando empeora el problema. Entonces, yo sí creo que el presidente ha debido señalar su disconformidad con lo que viene haciendo el Congreso. Por ejemplo, ayer se ha discutido la posibilidad de un periódico del Congreso, de un diario de un segundo peruano, digamos, ¿no? Y también se está discutiendo la posibilidad de bajar el número de votos para la vacancia presidencial, lo cual me parece sinceramente muy grave. Entonces, esas cosas que existen en el mundo real no son tratadas en este punto del presidente, que cree que porque no se habla de ello, dejan de existir, ¿no? Es Alejandro Cabero, es el autor de esta iniciativa, ¿no?, de tener otro diario oficial. Bueno, el Congreso ya tiene un canal, de hecho, ¿no? O sea, un canal, pero es que están construyendo un puerto dual, pues, más o menos, ¿no? Ahora, pero el presidente pareciera transar mucho con ese poder dual. Es decir, a ver, lo que hace un político, Alberto, es, entre otras cosas, marcar agenda, ¿no? Y la agenda se marca con iniciativas, con proposiciones, ¿no? O sea, así es como tú marcas tu cancha. Y eso es lo que no se está viendo aquí. Así es, pero resuelve rápidamente los problemas, ¿no? O sea, y enfrentas los problemas con seriedad, con coaliciones políticas, porque ¿sabes qué cosa puede pasar desde mi punto de vista con este estilo del presidente? Que haga alianzas con Podemos, con APP, con los sectores más de Avanza País, que son sectores que tienen pequeños intereses, ¿no es cierto? Entonces es una coalición
en mi opinión, de la mediocridad, ¿no es cierto? Convoca Es más de lo a estos sectores en la entrevista, pero además hay Así un es. momento en el cual el entrevistador lo interpela y le dice, oiga, usted es comunista, ¿no? Claro, O sea, que, sí. y claro, o sea, por supuesto que el presidente tiene todo el derecho a no ser comunista, y de hecho no lo era, Claro. pero no sabemos Pero qué cosa es. Termina la entrevista y tampoco nos dice qué cosa sí es. Es un hijo del pueblo, dice que Pero- está trabajando por el pueblo, pero allí todavía hace falta afinamiento, digamos, doctrinario, ¿no? Así es, pero también le preguntan si conoce, ¿qué opina sobre Maduro? Dice, no lo conozco. Y cuando dice, bueno, pero yo respeto la soberanía de los países, la intervención, que me parece correcto. Pero te pongo un ejemplo muy claro, ¿ya? El presidente electo Boric, ¿no? Eso le iba a hablar de ese caso, así es. Claro, fue invitado por el presidente chileno Piñera a la reunión de Prosur y Alianza del Pacífico. Boric le dijo que no, porque él tiene otro concepto de la política internacional. Boric, que es electo recién presidente. Que ya anunció a sus Le pasa que 24 le falta ministros. sustancia a lo que dice, pues, ¿no? Porque no basta decir, yo respeto la soberanía, la no injerencia, pero eso no es una solución a un problema que requiere el apoyo de toda América Latina para solucionarlo, ¿no? Ahora, Entonces- y hay otro punto para terminar, donde se le señala, oiga, por ejemplo, alguien como el congresista Guillermo Bermejo parece ganar mucho espacio dentro del gobierno, en oposición incluso al propio Vladimir Cerrón. Entonces también está, ¿no? De alguna manera un interrogante sobre los aliados, digamos, originarios con los que el presidente se va quedando. Y no hay una respuesta política a ese tema, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer con estos aliados es esto, lo que yo le ofrezco a estos aliados es esto. Hablando de Boric, pues, ¿no? Claro, pero Boric plantea cosas. Acabo de leer quién es su nueva canciller, es una mujer. Sus 24 que trabajó en la ministros, OEA. Alberto. Ya sabemos los Claro, 24 ministros de Boric. Y que Así, 14 mujeres. Son mujeres, el resto son hombres. No, además la canciller es una persona que trabajaba en la OEA con Insulsa, en fin, tiene una carrera, es especialista, etcétera, etcétera. Y ha hecho una distribución partidaria, te quiero decir, ¿no es cierto? Muy clara. Entonces, acá eso será una especie de pecado capital, la repartida, por lo cual es un error, pero es otro problema. Lo que me preocupa a mí es que comiences a negociar con Luna el caso de las universidades, para que no vote en contra tuyo, digamos, o con Acuña determinadas cosas, ¿no es cierto? O con los microbuseros del transporte. Alianzas menudas que te conducen a una tranquilidad, pero en realidad es una especie digamos, de alianzas que no permiten transformar el país, que es la gran promesa del presidente, que es transformar el país. Los que votamos por poder en primera o segunda vuelta, pensamos que va a haber una transformación del país. Uno puede discutir cómo hacemos la transformación, pero tenía que transformar el país. O sea, porque no hay relación entre la dificultad de esta segunda línea y la oposición gigantesca que ha hecho el gobierno al propio presidente. Así es. ¿No es cierto? Bien. Entonces, me parece que hay un problema, como si fueran dos realidades distintas, algo así, ¿no? Entonces yo evito hablar de esa realidad pensando que sí voy a ganar Ave María, lo cual me parece que no es cierto, porque la derecha está dispuesta, y esa es mi idea, a bajarlo. Muy bien. Y en estas realidades, Alberto, tenemos la realidad del tiempo que nos acogota un poco. Gracias, Alberto Adriancén, por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo nuevamente, y gracias por la entrevista. A ti, Buenas gracias. noches. Vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros, se nos ha terminado el tiempo. Sigan En Pared, sigan con la información deportiva. Cuídense este fin de semana. Los que no se han vacunado, los que no tienen su tercera dosis, háganlo. Si les falta la segunda, por favor, háganlo. Muy buenas noches.